Una guerrera de la vida, mil caminos, mil salidas. Ella es sangre, es gasolina, es princesa, es heroína. Es la furia de un tornado, es bailar en mil pedazos. Hola a todos, buenas tardes. Aquí estamos una vez más en este podcast de Adicta, en este espacio que nos hace tan felices y que nos hace la semana. Por una disculpa porque no pudimos grabar la semana pasada por causas personales y porque también de pronto hacer una pausa en nuestras vidas se vale. Te agradezco muchísimo, Fabiola Anaya, mi tocaya, psicóloga, amiga, ¿qué te puedo yo decir? Estoy feliz de estar otra vez aquí reunida contigo para platicar de un tema, pues un tema muy importante en la experiencia humana, ¿no? Porque creo que los seres humanos, si no es que todos, yo creo que en algún momento de nuestras vidas llegamos a experimentar una depresión, porque de eso es de lo que vamos a hablar, de la depresión. Ahora sí, arráncate, tocallita. Así es, Fabi, gracias. Y te extraño. Estoy ya hasta acá de tener que grabar por cámara, pero bueno, es lo que nos toca por ahora. Y sí, como que extrañé también la semana pasada, ¿no? Se sentía raro ya. Se ha hecho una rutina y es también el momento de desestrés. Y gracias, Fabi, por la introducción tan linda. Y sí, el tema de hoy me parece muy interesante porque, como bien tú dijiste, es un tema que nos ha tocado ya sea de manera frontal, es decir, que nosotros hayamos experimentado depresión o alguno de nuestros seres queridos que haya estado deprimido. Y a mí me gustaría que el podcast de hoy tuviera una finalidad como muy informativa para que podamos diferenciar cuando estoy en duelo o cuando solo estoy triste o cuando ya puedo hablar que estoy deprimido, porque el principal problema de la depresión es que no se diagnostica de manera adecuada, ese es el primero, y el segundo, que muy poca gente sabe que la depresión no es un estado de ánimo, es una enfermedad. Entonces, como es una enfermedad, se tiene que tratar como una enfermedad. Exacto, que no es un síntoma, ¿no? A mí alguna vez me dijeron, es que estar deprimido no es un síntoma, es una enfermedad y tiene que ser tratada como una enfermedad. Exactamente. Es una enfermedad que incluso pueden, o sea, se diagnostica. Me parece que lo he dicho en algunos otros episodios, pero los que trabajamos con la salud mental, trabajamos con dos manuales. Uno es el DSM, estamos en la quinta versión y ahí vienen como todas las patologías mentales. Y el otro es el CIE, que se utiliza mayormente en Europa. Entonces, en cualquiera de los dos, cuando tú consultas para ver, para diagnosticar a un paciente, que ojo, aquí hago la aclaración, las únicas personas facultadas para poder diagnosticar a alguien con un trastorno depresivo, que ahorita les hablo un poquito de qué es un trastorno depresivo y como sus variantes, son los psiquiatras, ¿sí? El psiquiatra es el único que te puede decir, cumples con los criterios para un trastorno depresivo, son los únicos que te pueden medicar. Por favor, no se dejen medicar por ningún psicólogo, por ningún psicoterapeuta, por ningún psicólogo clínico. Lo que hacemos los psicólogos clínicos y los psicoterapeutas es que también estamos facultados para diagnosticar, pero no estamos facultados para dar un diagnóstico de patología mental y decir, esto es exactamente lo que tienes si no lo consultamos con un psiquiatra, porque un psiquiatra tiene sus muchísimos años de medicina más sus muchísimos años de especialidad. Y la depresión, como todas las patologías mentales, por supuesto que tienen sintomatología muy específica que también tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo, del cerebro, cosa que, por ejemplo, los psicólogos no estudiamos a profundidad. Entonces, sí, los psicólogos clínicos sí nos pueden decir, oye, me parece que tienes síntomas de depresión, o sea, esto es un cuadro clínico depresivo, pero yo te recomiendo que por favor visites un psiquiatra, que él te corrobore este diagnóstico que te estoy dando y que te dé el tratamiento que necesites. Yo quisiera hacerte una pregunta, como no soy experta en este tema, quería preguntarte, ¿es real que en la experiencia humana, o sea, que todos los seres humanos en algún momento de nuestras vidas experimentemos una depresión, vivamos una depresión? Uh-huh. No, ¿Sí? ¿Es normal? a ver, la depresión es normal porque se presenta y no es como que seas un bicho raro si la tienes. Es
podríamos decir que es típica porque gran parte de la población está deprimida, y más ahorita. Pero lo que yo te decía al inicio, Fabi, no todo el mundo hemos estado deprimidos como tal. O sea, porque la gente a veces cuando está triste dice, es que ando deprimido, estoy depre. No es lo mismo. Ahorita les doy como las diferencias para Perfecto. que... Eso es lo que estaría increíble, que nos pongas los puntos y para poder tomar nota de cuando podemos observar a alguien de nuestra familia o alguien cercano que pueda estar viviendo, sufriendo una depresión, o cuando nosotros mismos podamos sentirnos que no sea una tristeza, digamos que normal, ¿no? Por algún suceso o porque ahorita simplemente lo que estamos viviendo. Entonces, sería bueno que nos des los puntos para poder enfocarnos ahí y poder, pues, ver si le hemos llegado a tener nosotros o si alguien de nuestra familia o cercano la tiene, ¿no? Sí. Porque creo que es muy importante darle seguimiento, ¿no? Darle seguimiento y tratamiento a una depresión. Claro, por supuesto, sobre todo esto, Fabi, porque las depresiones se deben de tratar, como dije al inicio, como una enfermedad. Cuando tú tienes depresión y no lo tratas como se debe de tratar, la depresión no se va a ir, ¿sí? Tú puedes de repente sentirte medianamente mejor, pero eso no quiere decir que la depresión se va a ir, porque cuando hablamos de depresión también hablamos de un desbalance bioquímico cerebral que no nada más se quita diciéndote échale ganas y ve a terapia. O sea, por eso los psicólogos clínicos estamos facultados para diagnosticar y decir, en este momento necesito la intervención psicológica porque la terapia no va a ser suficiente y se trabaja en conjunto. Okay. Entonces, les decía al inicio que esto está en el DSM, por sus siglas en inglés, o en el CIE. Yo hoy les voy a hablar de los trastornos depresivos que están en la 5ª edición del DSM, que es la última edición. Y podemos hablar de 3 trastornos depresivos. El primero es como el más conocido, que se llama trastorno depresivo mayor, que es cuando ya un psiquiatra te dice, tú cumples con el cuadro clínico de un trastorno depresivo mayor. Ahorita les doy como las características de cada uno. El segundo es lo que llamamos distimia, que yo siempre le llamo casi como un primo segundo de la depresión mayor. El término clínico es trastorno depresivo persistente, pero no es lo mismo tener un trastorno depresivo mayor y ni se origina por las mismas causas ni se trata igual. Y el tercero, pues se les llama como trastornos depresivos especificados o no especificados, como que tienen distintas variaciones. Ahora, ¿por qué me puedo deprimir? Yo les voy a hablar como del punto de vista psicoterapéutico clínico. Normalmente cuando hablamos de una depresión, los psicólogos o los terapeutas nos ponemos... ¿Cuál vendría siendo ese cuadro? Cuando tú dices, aquí estoy viendo un cuadro de depresión, ajá, ¿cuáles serían? ¿Qué serían los síntomas o cómo ajá se les dice? Los síntomas. Les hablo del primero, que es el trastorno depresivo mayor, ¿sí? Ajá. Para que tú puedas ser diagnosticado por un trastorno depresivo mayor, tienes que tener 5 o más de los siguientes síntomas que les voy a decir durante 2 semanas, ¿sí? O sea, no se vale que un día lo tuve, ay, estoy deprimido, no es. Si tú durante las últimas 2 semanas, o sea, ya llevas mínimo 2 semanas, con 5 más de los siguientes síntomas, es probable que tengas depresión. El primero es un estado de ánimo depresivo de la mayor parte del día. ¿Qué quiere decir? Que estés casi todo el día tristeando, llorando, sintiéndote muy triste, como que nada te llena, ¿sí? Tiene que haber una marcada disminución del interés o placer en casi todas las actividades que haces. Es decir, si antes te gustaba hacer ejercicio, te gustaba ir al mercado, te gustaba pintar, todo eso son cosas que antes te motivaban, pero ya no te motivan y no entiendes por qué. Ahora, el peso. Puede haber un aumento o una pérdida significativa de peso. Normalmente tú dices, ¿qué le pasó, no? Y lo puedes ver muy gordito y dices, pues ¿qué se va a ver deprimido? Pues puede ser un síntoma. Hay gente que eso se le llama la conducta alimentaria. O come mucho o deja de comer. Normalmente se habla de 5% o más de la pérdida o ganancia de peso. El insomnio o la hipersomnia, que es justo lo contrario al insomnio, es decir, que dormir de más o que estés durmiendo poco. Ajá. Hay como una agitación o un retardo psicomotor que lo observan los otros, pero tú no. O sea, como que te dicen, ay, te veo como lento, o que te ven así como desquiciadito. Uh-huh. ¿Te sientes súper fatigado? ¿Has perdido la energía? ¿No entiendes por qué te sientes tan fatigado? O sea, hay muchos sentimientos de sentirte inútil
o con muchísima culpa, una culpa excesiva, inapropiada, que te dicen, pero ¿por qué te sientes así? O que de verdad sientes que no sirves para nada. Esta es la sensación que te da. Te cuesta muchísimo trabajo pensar o concentrarte, y sobre todo en mucha indecisión. O sea, lo que normalmente tú podías decidir con naturalidad te está costando, pero la vida. Y hay pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. A esto se le llama ideación suicida, que no necesariamente quiere decir que hay un riesgo suicida, porque cuando se habla de riesgo suicida... hablar con alguien. Ay, ¿Quieres que busque en internet? perdón, mi Siri. Es decir, la ideación suicida tiene que ver con que lo estoy pensando. Entonces, las personas que están deprimidas piensan, ¿y si ya no estaría? ¿Y si de repente cerrara mis ojos y ya mañana no amanezco? ¿Y si ahorita mejor nos cae un rayo y nos aplasta a todos? Eso es distinto al riesgo suicida. El riesgo suicida es cuando ya lo están planeando. Están viendo cuáles son las maneras de suicidarse, ya compraron una pistola, o ya están viendo el plan, que si la carta de despedida, que es una señal de alerta muy, muy fuerte. Aquí hago el paréntesis para que por favor jamás, nunca subestimen a alguien que les hable de suicidarse, porque dicen, es que lo hace para llamar la atención. Por favor, nunca, nunca, nunca subestimar, porque se ha visto que la mayoría de las personas que han cometido suicidio, lo anunciaron antes, de una u otra manera. Entonces, el suicidio se previene. Ese es el primer trastorno. ¿El ataque depresivo siempre se va a acabar? O sea, ¿va a acabar con su vida eventualmente? No, para nada, Fabi. Qué chida pregunta haces, porque para nada. O sea, de hecho, una depresión bien tratada normalmente tiene un muy buen pronóstico. Y esto yo les estoy hablando como del punto de vista clínico psiquiátrico, pero del punto de vista en psicoterapia, ¿qué hacemos con un paciente depresivo? O sea, ¿qué hago yo cuando ya me lo deriva un psiquiatra y me dice, mira, tiene trastorno depresivo mayor, vamos haciendo un plan de acción? Los terapeutas buscamos encontrar la pérdida, porque las depresiones se originan a través de las pérdidas. Ahora, una pérdida no necesariamente es una muerte. A lo mejor perdiste un estatus, perdiste una relación, perdiste tu figura, perdiste tu chamba, perdiste a un miembro de tu familia, perdiste algún miembro. ¿Qué pasa con nuestros adultos mayores? Porque creo que en la edad adulta, muchos adultos mayores se deprimen, ¿no? Porque quizás a lo mejor ya no tienes esa actividad que tenías antes, o qué es lo que pasa. Sí, porque ahí justo está la pérdida. Está la pérdida de vitalidad, la pérdida del funcionamiento de tu cuerpo, la pérdida de tu aspecto. O sea, tú te vas viendo, pues, que ya se te cayeron los dientes, que ya se te está cayendo el pelo, que te estás arrugando. A eso me refiero con pérdidas, Fabi. Okay. O sea, que a lo mejor para algunos... ¿Qué pasa con los niños? Con los niños que se deprimen. Ellos ¿por dónde es que puede uno ver las alertas de que un niño está viviendo depresión? En los niños se manifiesta distinto. Qué bueno que me haces esta pregunta, porque es un poquito más difícil diagnosticar a los niños en depresión. Tienen la mayoría de estos síntomas, pero no te lo van a mostrar como te diría un adulto, ¿no? Me siento un inútil o me siento un bueno para nada, sino que a los niños hay que ver cómo están comiendo, cómo están durmiendo, pero sobre todo los niños lo manifiestan con mucho enojo, con muchas rabietas, con muchos desplantes o con llanto excesivo. O algunos niños comienzan a tener cambios, por ejemplo, si ya habían dejado el pañal, pues vuelven al pañal, o se empiezan a hacer pipí en la cama. Es como una especie como de un acto de rebeldía, como que se salen de su centro, y muchas madres y padres, pues lo que sienten es que el niño es un niño chiqueado que está haciendo una rabieta, cuando en realidad su hijo está deprimido. Y ojo, el suicidio en los niños es también común, ¿eh? No se habla de eso, pero hay niños que se suicidan. Entonces, sí es importante que si estás viendo que tu hijo no la está pasando bien o está teniendo muchos cambios de humor, lo lleves con un especialista. Ahí lo tienes que llevar con un psicólogo clínico infantil y con un paidopsiquiatra. Los paidopsiquiatras son los psiquiatras que tratan específicamente a los pequeñitos. Entonces, para tener un buen diagnóstico de qué es lo que le está pasando al niño. Ok. ¿Qué pasa con... ¿Qué tanto es verdad que, o sea, la alimentación puede llegar a afectar, o a alterarte o a llevarte a un estado depresivo o a quitarte una depresión? Claro. Pues mira, yo ahí creo que no soy como la experta para hablar, pero sí te puedo hablar como de experiencias que he tenido de gente cercana a mí. Yo creo que, pues,
como hemos dicho en otros episodios, ¿no? O sea, estamos conectados mente y cuerpo y claro que con lo que tú estás nutriendo a tu cuerpo tiene un impacto. Si estás comiendo puras porquerías, comida chatarra, irritantes, no haces ejercicio, estás acostado en tu cama, pues estás justamente perdiendo la vitalidad de tu cuerpo y se puede originar una depresión. Lo mismo si comienzas a hacer lo contrario. De hecho, qué bueno que tocas el tema de la alimentación. Cuando hacemos un plan de tratamiento para un paciente deprimido, los terapeutas, por lo menos bajo mi enfoque, hacemos algo que se llama plan de activación conductual, que consiste en modificar totalmente la rutina de los pacientes implementando 2 cosas: actividades que causen placer y actividades que los hagan sentir productivos. Y dentro de estos 2 elementos metemos la alimentación, o sea, nos apoyamos de los tamales oaxaqueños en mi casa. Metemos el trabajo de los nutriólogos clínicos, que ellos son buenísimos para decirte, oye, pues mira, este paciente, los nutriólogos clínicos saben de todo el tema hormonal, de cómo funciona el cerebro, entonces dicen, pues come un poco más de estos alimentos porque puede estimular más esto para que te sientas mejor. Entonces, si un paciente deprimido lo trata un nutriólogo, un terapeuta, un psiquiatra, un entrenador, qué sé yo, como que todas las disciplinas que pueden hacer un tratamiento integral y multidisciplinario, pues rápidamente sale. ¿Qué pasa, Fabi? Mucha gente está deprimida, no lo sabe, hay mucha desinformación, entonces les dicen, ay, ya, la vida es muy bonita, deja de estar haciendo el cuento, mira, échale ganas, tienes hijos, deja de llorar, o sea, no le toman la seriedad y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Se hace una depresión crónica, el paciente en lugar de irse para arriba se va para abajo y sí muchas veces termina en el suicidio, porque imagínate tú sentirte así todo el tiempo y encima que nadie te comprenda. Ok. ¿Qué tanto es, digamos que el porcentaje, porque yo había escuchado por ahí, o había leído por ahí que el porcentaje era mayor de mujeres que vivían depresión a los hombres? Mira, ese dato no lo tengo, pero yo sí sabía que por lo menos en suicidio, los hombres se suicidan más que las mujeres, pero es probable que en depresión las mujeres estén diagnosticadas, o sea, como en mayor número. Yo se lo atribuiría, no sé, estoy aventando una teoría, puede que me equivoque, pero se lo atribuiría que las mujeres pedimos más ayuda que los hombres. Okay. Puede ser, porque también los hombres les cuesta muchísimo trabajo decir, me siento mal, tengo ganas de llorar. Ya hemos hablado muchísimo de esto, ¿no? Pues la cultura en la que vivimos, pues obviamente ellos no se sienten con la libertad de decir, de levantar la mano, y lo que sí está probado es que los hombres van menos al médico. Ok. Entonces, no sé si tenga que ver ahí, sí, que nos ayude a alguien a ver si que trabaje con números. Las mujeres en una edad adulta y, por ejemplo, cuando empieza a vivir uno etapas de cambios hormonales, desajustes hormonales, como es la menopausia, ¿es normal que uno viva depresiones? Sí, totalmente. De hecho, o sea, cuando yo les hablaba de las causas de qué puede causar una depresión, que les hablaba obviamente de las pérdidas, pero también tiene que ver con desajustes hormonales. O sea, un desajuste hormonal te puede causar una depresión, ¿eh? Okay. Por ejemplo, cuando entran las mujeres en el climaterio, de hecho hay un trastorno disfórico premenstrual, o sea, que se activa previo a la menstruación y que te da síntomas de depresión mayor. Imagínate, Fabio, o sea, hay mujeres que antes de que les llegue la menstruación empiezan a tener todos estos síntomas que te di y lo tienen así cada mes. Entonces, eso se tiene que tratar con medicamento. También hay trastornos depresivos que se dan por otras enfermedades, o sea, eso se llama comorbilidad, es decir, que una enfermedad convive con otra. O también hay trastornos depresivos que se inducen por otras sustancias o fármacos. Algunas personas que son usuarias de ciertas drogas o de ciertas sustancias también pueden disparar un trastorno depresivo. Pero como yo les decía, quien tiene que diagnosticar la causa, la etiología y el trastorno siempre es un psiquiatra. O sea, no se vayan que si es que mi nutriólogo me dijo que estoy deprimido. No, a ver, si estás deprimido necesitas medicamento, entonces hay que diagnosticarlo como debe de ser. Ok. Entonces sí hay que observar, o sea, la gente, ¿qué le recomendarías tú a la gente? O sea, ¿cuáles son los síntomas que podrían darse cuenta claves? O sea, la pérdida de alimento, el sueño,
¿Qué más habíamos dicho? Sentirse muy culpable o muy inútil, tener pensamientos recurrentes como súper destructivos que no puedes parar en tu cabeza, pérdida de placer bajo las actividades, relacionado a las actividades que antes te hacían sentir mucho placer o te gustaban muchísimo, sentir que la vida no tiene sentido, pero ojo, Fabi, esto todos los días, 5 o más durante 2 semanas, porque ahorita mucha gente va a decir, no, pues yo estoy bien deprimido, pero a ver, realmente haz el ejercicio. Si has sentido 5 o más de estos, si quieren hago un post y les pongo ahí los síntomas por si alguien quiere como agarrar la información. Se los puedo poner en una historia destacada en mis redes sociales. Realmente es decir, a ver, tengo 5 o más de estos síntomas. Durante más de 2 semanas, pues ahí no todos caemos. Lo que sí hemos caído todos es, oye, pues me estás leyendo esto en la pandemia, todos nos hemos sentido así. Pero todos los días, durante 2 semanas, no todos. Claro. ¿No? Ahora, el otro del que te hablaba, Fabi, que es la distimia, o que también tiene el nombre de trastorno depresivo persistente, les voy a hablar para que vean un poquito la diferencia. Esto es durante más de 2 años. Fíjense, que no es lo mismo, es durante más de 2 años tienes que tener tienes que tener 2 o más de los siguientes síntomas. Okay. Lo mismo en la comida, falta o exceso de apetito. Lo mismo el sueño, que es insomnio o hipersomnia, baja energía, que te sientas todo el tiempo cansado, baja autoestima, que sientas que eres menos que los demás, que estás horrible, que no te puedes ver ni al espejo, dificultad para concentrarte y los sentimientos de desesperanza. Pero como ven ahí en la distimia, no hay ideación suicida. Es decir, hay gente que durante más de 2 años se siente solo súper triste, súper desanimado, súper cansado, baja y sube de peso, tiene problemas para dormir, pero no está deprimido, lo que tiene es distimia. Entonces, se trata con otro fármaco y desde el punto de vista terapéutico se trata con otras intervenciones. Entonces, sí es importante que si te estás sintiendo, contestando a tu pregunta, si te estás sintiendo como no del todo bien, vital o en tu centro, pues no está de más que hagas una cita con un psicólogo clínico o con un terapeuta y que te pueda dar su opinión de, oye, estoy sintiendo esto, ¿tú crees que debería de visitar un psiquiatra? Ok. Es que ahorita, pues seguramente en estos momentos, con lo que hemos vivido de las noticias mundiales, ¿no? No solamente lo que pasa en nuestro país, sino lo que está pasando mundialmente, sobre la incertidumbre, sí, la pérdida, hemos perdido muchas cosas, hemos perdido el sentirnos libres, ¿no? sí. También. No valorábamos tanto la libertad, ¿no? Que la libertad sí, creo yo, cada vez creo más que la libertad es un estado, ¿no? En el que uno se permite estar ahí, ¿no? En libertad de pensamiento, de otras cosas, ¿no? No es como ando libre por la vida, pero bueno, creo que también hemos sentido esta poca libertad que hemos vivido de estar encerrados en nuestras casas, de no poder ver a nuestros familiares, Sí. de la incertidumbre de nuestros trabajos, de nuestra economía. Uh-huh. La gente que hoy en día desafortunadamente está perdiendo pues un familiar, un ser querido, ¿no? Uh-huh. Junto con todo lo demás, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que ahorita yo creo que también muchos, aunque no estemos viviendo, aunque no hayamos perdido a nadie, yo salgo a la calle y de pronto me deprimo muchísimo, o no sé si llamarle así, pero se me apachurra el corazón de ver a gente pasándola tan mal. Sí. Agradezco, me siento afortunada dentro de todo, porque aunque, bueno, mi trabajo no lo pude hacer por esta pandemia también, pero bueno, con la esperanza de hacerlo pronto, pero sí estás viendo en la calle muchas cosas muy fuertes, ¿no? Sí, Fabi, definitivamente. Y ahí volviendo un poco al tema de la depresión, qué bueno que lo tocas, hacer la diferencia, que no es lo mismo estar deprimido a pasar por una cuestión como la que estamos pasando, que nunca se había visto, que eso desde el punto de vista psiquiátrico se llama trastornos adaptativos, es decir, nos está costando trabajo adaptarnos a la nueva realidad y podríamos experimentar estas cosas, o no es lo mismo estar en duelo tampoco, Fabi, porque alguien, por ejemplo, que acaba de tronar una relación o se le muere una persona o recibió el diagnóstico de una mala noticia, puede sentir todo esto que yo les dije durante más de 2 semanas y no es depresión, está pasando por un duelo.
Ahí lo que hay que hacer es acompañar a la persona en el duelo y ver si después de cierto tiempo los síntomas disminuyen. Si después de cierto tiempo el duelo, los síntomas siguen igual y la persona se va sintiendo cada vez peor, se habla de un duelo patológico que ya convive con un trastorno depresivo mayor y como les dije al inicio, eso se tiene que tratar pues desde el punto de vista psiquiátrico también. Entonces, yo sé que les di mucha información, pero la conclusión sería, si tú no te estás sintiendo bien, si no estás pudiendo dormir bien, si ves que subes y bajas de peso, si piensas mucho en esto que les dije, que si soy un tonto, un inútil, un culpable, o no puedes controlar tus pensamientos, no está de más que te vayas a revisar. El insomnio que estamos viviendo muchos, ¿no? Sí, pero eso es Tanto. normal, es parte del trastorno adaptativo. Sí, que está horrible, que nadie podemos dormir bien, ¿no? Pues mira, qué tema y en qué tiempos. Sí, sí, pero bueno, aquí entendemos que hoy la vida pues, como la estamos viviendo y con este golpe que nos tocó de esta pandemia, pues sí estamos de alguna manera sintiendo, viviendo situaciones que antes no experimentábamos, como esto del insomnio, como de pronto el subir o bajar de peso, ¿no? Porque también nos dan ataques de ansiedad y la ansiedad muchas veces la asociamos con la comida para sentirnos bien o para calmar esa ansiedad, o fumar de más, o ver el celular, hasta ver el celular de más, ¿no? Que ya hasta te duelen los ojos y es una adicción, pero es como que estás tan ansioso y tan, que también las cosas tienes que observar qué es lo que ahora sí que qué es lo que te pone bien, ¿no? Porque eso definitivamente no te pone bien, ¿no? Estaba leyendo que tiene una luz azul que te hace mucho daño y que al contrario es la que hace que después no puedas conciliar el sueño. Entonces no lo hagan, por favor. Y bueno, pues ahora sí que estaría padrísimo que les pongas ahí los síntomas para que pues todos estemos alerta y observando a nuestros seres queridos, sobre todo creo que en estos momentos a nuestros adultos mayores, que debido a esta pandemia decidimos darles un espacio para no estar no exponerlos tanto, y al no exponerlos ellos están viviendo unas soledades que quizás estén provocándoles todos estos síntomas de depresión. Entonces, pues ahora sí que hay que observar qué está pasando y pues ahora sí que o sea, a lo mejor no verlos, pero tener detalles, llevarles algo, verlos con las medidas de seguridad, con la sana distancia, con el tapabocas, pero entender pues que tampoco venimos solos y que es importante tener esa conexión, que para todos hoy en día algo que nos puede generar pues estas depresiones o estos síntomas de depresión es eso, la pérdida del contacto físico, de un abrazo, de un beso, ¿no? Yo extraño, aunque viene mi hija y me los da, pues sí se extraña, o sentí horrible hace unos días que fue el cumpleaños de mi mamá y temí mucho porque había estado expuesta y una persona con la que yo estuve, las personas que vio o sea, tenían los síntomas del COVID y demás, entonces dije, wow, ¿cómo no voy a poder estar con mi mamá en su cumpleaños? Y me dolió muchísimo porque ya sabía que a ella le había hecho mucha ilusión. Y sí estoy muy alerta de que siento que mi mamá lo que está viviendo, y no solamente mi mamá, sino muchos adultos mayores, es esto, están solos y entonces empiezan a darle cuerda a su cabeza y qué va a pasar y qué esto y qué lo otro y caen en depresión, entonces hay que estar alerta. Yo creo que ahorita hay que estar muy cuidadosos con nuestros adultos mayores y con nuestros hijos, ¿no? Y con nuestros niños. Yo no tengo niña en casa, bueno, tengo una mujer ya, pero con los niños, porque creo que los niños, el salir de una rutina, de poder estar con sus compañeritos conviviendo, jugando,
y demás, y ahora estar encerrados y que la maestra sea tu mamá, yo creo que no debe ser nada No, fácil. no suena nada chido, imagínate. No debe ser nada fácil, ¿no? No. Pero sobre todo cuidarnos nosotros, o sea, sí, muy bien, qué chido, porque sí nos toca estar alertas de las personas que tienen niños, de sus niños y los que tenemos adultos mayores alrededor también de cuidarlos. Pero acuérdense que no podemos cuidar a nadie antes de cuidarnos a nosotros mismos. O sea, primero revisemos nuestros corazones y nuestras cabezas antes de querer ir de salvadores del mundo, porque no se puede, o sea, no le puedes dar soporte a nadie si no tienes quien te soporte a ti. O sea, tus redes de apoyo o tu propio trabajo personal de reconocer que algo te está pasando y en base a eso tomar acción, porque también, Fabi, pasa mucho que es que me siento mal, es que ¿cómo le hago? Luego a veces me mandan mensajitos en mis redes, lo cual agradezco mucho, pero me dicen, ¿cómo le hago para quererme más? Digo, si yo tuviera una fórmula mágica, te la pondría. No hay una fórmula mágica, no es como que alguien te dé una palabra de aliento y tu problema se arregló, es todo un camino, es una construcción. Entonces no busquemos soluciones. Es justo lo que hoy platicaba, dije, es un trabajo diario, esto no para, esto no se acaba y estás dispuesta a trabajar en ti, pero qué bueno, porque como tú siempre lo has dicho, no somos proyectos terminados, entonces es muy bonito trabajar en uno mismo, cuesta mucho trabajo, porque cuesta mucho trabajo conocerse, pero entre más rápido, digamos que entre más, no es más rápido porque nunca vas a terminar, pero entre más rápido observes, te quieras, sí, la gente que dice, ¿cómo le hago para quererme? Pues yo diría que te des el tiempo, y ese tiempo, esos espacios, esos silencios necesarios para escuchar a tu corazón, para escucharte a ti, qué quieres, qué te gusta, qué no te gusta, de dónde vienes, lo que siempre decimos, cuestiónate, porque eso te va a ayudar a conocerte. Si no, nada más andas ahí por la vida esperando que todo el mundo te llene tus vacíos y de eso no se trata la vida. No. Venimos aquí como individuos, individualmente, a salir de todos nuestros temitas. Y acuérdense que nadie nos va a querer como nosotros queremos que nos quieran. Nadie. Y a mayor expectativa, mayor desilusión. Entonces, esto es una chamba bien difícil para todos nosotros. Saber que la pastillita de la felicidad y que te vaya a quitar una depresión o una tristeza o un duelo no existe. Como bien tú dijiste, Fabi, es un trabajo de todos los días. No es como que te leíste un libro de autoayuda o asististe a 2 sesiones de terapia y se acabó. Y tampoco la terapia es solo la salvación. La terapia es solo una guía. Tú puedes salir del consultorio y seguir haciendo la misma porquería y de nada sirvió. Tú pudiste haber estado con el mejor o la mejor. El trabajo realmente depende de uno. Buscar ayuda es solamente una guía. Pero todos tenemos la capacidad y la fuerza de hacer cambios en nuestras vidas. No somos árboles, no estamos plantados ni encerrados o sea, nos podemos mover, podemos cambiar, podemos evolucionar, podemos elegir, podemos dejar de elegir, podemos renunciar, podemos hacerlo todo. En realidad tenemos esas habilidades. La cuestión es decidirte a hacerlo, porque lo queremos todo masticadito en la boca y eso... Pues eso no existe, eso no existe. No. Hay que trabajar y además después ahora sí que la premiación y la estrellita cuenta más que nada y te sientes en paz, que eso es lo que todos buscamos a final de cuentas, ¿no? Poder sentirnos en paz con cómo vivimos y lo que hacemos y lo que damos y el amor que nos damos, que damos, que generamos, que recibimos, eso, porque pues eso es lo que nos mueve a todos. Ay, Tocayita, pues gracias por este temazo, lo disfruté, sé que son momentos difíciles para todos, pero observemos este tipo de cosas que nos vas a mandar, que nos vas a postear en tus redes sociales y pues nada, ahora sí que yo sé que no es tan fácil como decir echarle ganas, pero pues... No es echarle ganas, es buscar soluciones. No le digan a alguien deprimido échale ganas, más bien ayudemos a buscar soluciones y también recordemos que nadie que no quiere ser ayudado puede ser ayudado. Entonces tampoco insistamos ahí. Pongamos la ayuda, si no la toman, no se atribuyan ese papel porque no somos responsables de la vida de nadie, a menos de tus hijos y hasta cierta edad. Así es.
Pues muchas gracias, Tocayita. Repíteles tus redes sociales. Mis redes sociales, en Instagram me encuentran como @psicoterapia_Fabiola Naya y en Facebook como Psicoterapia Fabiola Naya. Y bueno, yo les mando un beso enorme. Gracias a todos los que escuchan y nos siguen en Adicta, el podcast. Y suscríbanse. Les quiero pedir que se suscriban, por favor, suscríbanse. No les cuesta nada, les cuesta un momentito y a nosotras nos ayudan muchísimo para poder continuar con esta plataforma de Adicta. Se los agradezco muchísimo. Les mando un abrazo y un beso enorme. Te quiero, Tocayita. Te mando muchos besos.